Ya, estás viendo el Excel que tengo abierto, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, Silvana. Vamos a ver aquí, vamos a empezar viendo las partes del aplicativo Excel. ¿Ok? Excel es un aplicativo de Microsoft Office eh, que es el único aplicativo, en este caso, que nos permite hacer tabulaciones de datos. ¿Qué es una tabulación de datos? Pues sencillamente poder presentar información a través de un proceso o de una hoja de cálculos como tal. ¿Ok? En este caso, este aplicativo tiene diversas versiones. ¿Ok? La versión va a depender, por supuesto, de el paquete Office que tú tengas. No importa el Office que tú tengas, sinceramente no importa. Si es 2008, 2010, 2014, 2018, 2020, no importa. ¿Por qué no importa? Porque Office trata de estandarizar a nivel de su proceso el trabajo dentro de sus aplicativos. Es decir, lo que era un botón hace 7 versiones atrás es el mismo botón en estas versiones perdón, en esta versión, no sé, 2018. ¿Ok? Es decir, que vas a conseguirte el mismo botón con las mismas características, quizás se llame un poquito diferente, pero está ubicado en el mismo lugar y hace exactamente lo mismo. Por eso es que las versiones no son tan importantes, porque al fin y al cabo yo puedo trabajar con un Excel en la versión que sea, siempre y cuando sepa utilizar el aplicativo, voy a poder utilizarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Excel tiene varias partes. Como toda pantalla, ya sea de Office, Microsoft, eh, PowerPoint o lo que sea, tiene varias partes. Tiene una parte principal o superior, que es esta que tenemos acá, que es donde llamamos o denominamos barra de título. Se llama barra de título porque es el lugar donde voy a tener el nombre de mi archivo con el cual voy a estar trabajando en este proceso. Por ejemplo, si ves este que te estoy manifestando, que te estoy presentando, se llama curso Excel básico. ¿Ok? Y aparte me dice, bueno, el nombre del aplicativo que estamos utilizando, que en este caso es Microsoft Excel. Del lado izquierdo, perdón, de esta barra, tengo lo que llamamos barra personalizable. ¿Ok? Que es esta barra que tengo aquí en la parte superior izquierda. Se llama barra personalizable porque esta barra yo la puedo personalizar, le puedo agregar, le puedo quitar botones dependiendo de la necesidad que yo tenga como usuario. ¿Ok? Esta barra, digamos por defecto cuando tú abres el Microsoft Excel por primera vez, él solamente te va a aparecer estos tres botones. Este botón, que es una flechita hacia la izquierda, se llama deshacer. Es un botón que tenemos como para volver en el tiempo, por así decirlo. Ejemplo, si yo escribo acá Fernando, ¿ok? Y resulta que me equivoqué al momento de escribirlo, yo utilizando este botón deshacer, puedo regresar al paso previo a la escritura que había hecho en esta celda. Al lado tengo otro botón que, como ves, está inclinado hacia la derecha en este caso. Se llama rehacer. En este caso me permite regresar, o mejor dicho, adelantar, no regresar, adelantar, en este caso, adelantarme al paso que había deshecho anteriormente. Por ejemplo, yo había escrito Fernando, le di deshacer, pero en Excel guarda la memoria de que en esta celda yo había escrito Fernando y que lo puedo, dándole el botón rehacer, volver a colocar esa misma escritura en mi celda. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, Silvana. No, todo claro. Al lado de esto tenemos un botón que, como ves, es un disquete. Este botón es el botón de guardar, eh, que tengo presente dentro de esta barra personalizable. Importante, Silvana. Estos dos botones, deshacer y rehacer, no lo vas a conseguir en ninguna otra parte dentro de Excel. Solamente están aquí ubicados. Ujú. Este botón de guardar sí lo tenemos en otro lugar. Si me vengo acá a archivo,
Yo tengo aquí la opción de decirle guardar porque tengo otra vez nuestro botón aquí disponible. ¿Ok? Ujú. Si ves, aquí al lado de nuestro disquete tenemos una flechita que va hacia abajo. Y cuando Sí. me acerco a ella se colorea, por así decirlo. Si yo lo despliego, esto es una barra personalizable, que son una serie de botones que yo tengo aquí disponibles que puedo aplicar y agregar botones a esta barra personalizable. Por eso se llama así. Porque yo puedo personalizarla según la necesidad que tengo como usuario de presentar información en ella. Por ejemplo, aquí tengo nuevo, abrir, guardar, correo electrónico, impresión rápida, vista previa, ortografía, etc. Si el botón que estoy buscando no está acá, lo que tengo que decirles acá, decirle más comandos Ah. y él me va a abrir una lista de todos los Mm. comandos presentes en Excel y yo sencillamente tengo que seleccionar aquel que quiero agregar. Por ejemplo, este de suma, le digo que agregar, le digo aceptar Ya. y listo, ya tenemos acá nuestro botón de suma. Ojo, o importante, por así decirlo. A mí particularmente no Mm. me gusta agregar información a esta barra. ¿Ok? ¿Por qué? Debajo de esta barra tenemos esto que se llama la cinta de opciones. ¿Ok? Sí. En la cinta de opciones están el 99% de los botones que yo voy a utilizar dentro de Excel. ¿Ok? Por Sí. eso, si yo lo que hago es agregar aquí un botón nuevo, lo que estoy haciendo es repetir un botón que ya tengo. Por ejemplo, aquí tienes el mismo de suma, que yo coloco aquí, lo tengo por acá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que estoy haciendo es repitiendo un botón eh, dentro de mi barra personalizable. Ojo, hay botones que a todos se nos pierden. Por ejemplo, siempre hay un botón de inmovilización, por ejemplo, que a mí siempre se me pierde. Siempre se me olvida dónde está. ¿Cuál? El ¿Cuál? inmovilizar. Eso es más adelante lo vamos a ver, que es cómo Ujú. hacer la inmovilización de, por ejemplo, si yo quiero desplazarme hacia abajo en mi hoja y quiero que esta Ujú. línea quede inmóvil y cuando yo me desplazo hacia abajo siempre esté aquí visible, Ah, perfecto. se utiliza un botón que se llama inmovilizar. Pero Ujú. ese botón, te soy sincero, siempre se me pierde. Siempre. O sea, se me olvida dónde está y bueno, y tengo que ponerme a buscarlo. Hay Ujú. usuarios que para evitarse esos problemas lo que hacen es que agregan aquí botones. El Ya. problema de agregar aquí botones, el botón no va a perder nada. Es decir, el botón va a estar ahí disponible para cuando tú lo necesites. Pero si empiezas a guardar muchos botones acá, lo que le estás restando es memoria a tu equipo y puede darte algún tipo de falla porque vas a tener repetido el mismo botón en varios lugares. ¿De acuerdo? Ujú. Ok, vamos a hacer ahora el paso, digamos, ya agregué este botón, ahora lo quiero quitar. Lo que hacemos es exactamente lo mismo, desplegamos acá nuestra barra personalizable, le decimos más comandos, selecciono el botón que quiero quitar y fíjate que acá me sale un botón ahora que estaba inhabilitado, ahora me aparece habilitado que se llama quitar. Le digo quitar, le digo aceptar y fíjate que ya nos los ha quitado de nuestra barra personalizable. ¿Preguntas hasta acá? No, todo claro. Perfecto. Bien, como te decía, esta parte central se llama cinta de opciones. La cinta de opciones es como si tuvieses una carpeta, ¿ok? Las carpetas, Ujú. usualmente cuando tú tienes varios documentos, estos documentos vienen separados con separadores. Y esos separadores tienen una viñeta. En este Ujú. caso, aquí funciona de la misma manera. Aquí tenemos una serie de viñetas. Viñeta de inicio, que es donde vamos a ver todos los botones que usualmente usamos de inicio. Los botones de insertar, que me permiten insertar contenido, ya sean gráficos, imágenes, eh, autoformas, capturas, etcétera. Tengo la viñeta de diseño de página que me permite configurar nuestra página de trabajo, nuestra viñeta de fórmulas, nuestra viñeta de datos, viñeta de revisar, viñeta de vista y en mi Excel te sale una Ujú. viñeta que es de programador.
Ah, ¿qué significa eso? Ya. ¿Que yo en mi Excel no lo tengo? No. Tú en Excel sí lo tienes. Ok, en tu Excel que tienes en tu computador instalado también lo tienes. El tema es que esta sección de programador es para Excel avanzado. Entonces, ¿qué hace Excel? ¿Qué hace Microsoft en este caso? Coloca inhabilitada esta sección de programador para que el usuario se vea en la necesidad de habilitarla dentro de su computador. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, pero bueno, si ahorita no lo vamos a usar porque estamos apenas en Excel básico, podemos obviarlo, ¿de acuerdo? Ujú. También tenemos una viñeta de archivo, ¿ok? En esta sección es Sí. donde vamos a ver, digamos, algunos elementos básicos de nuestro documento, como por ejemplo cómo se llama el documento, si lo quiero guardar con un nuevo nombre, si quiero abrir un nuevo documento, si lo quiero cerrar, si lo quiero imprimir, si lo quiero guardar y enviar por correo electrónico, por ejemplo, lo puedo hacer por acá. Poco a poco todas estas opciones las vamos a ir viendo, de manera que quede eso todo completamente explicado. Debajo de nuestras cinta de opciones tenemos dos barras, como puedes ver, una acá y otra acá. Esta barra que tenemos acá se llama cuadro de nombre. Ese es su nombre en Excel, cuadro de nombre. También se le ha dado otro nombre como cuadro de posicionamiento. ¿Por qué tiene dos nombres esta barra? Bueno, porque sirve para varias cosas. Esta es una barra muy funcional. ¿Por qué se le llama barra de posicionamiento? Como ves, Excel lo que nos muestra es una cuadrícula, ¿ok? Cada cuadrícula está conformada ya sea por una columna, que son las que vemos acá en nuestra parte superior. Cada Sí. columna tiene una nomenclatura, que en este caso es una letra del abecedario, A, B, C, D, E, F, G. Y cuando ya termina el abecedario, perdón, lo que empiezas a combinar letras, por ejemplo, A, B, A, B, A, C, B, etcétera. Y el igual tiene un componente, en este caso, que son números, que son nuestras filas. La combinación de una fila y una columna me da como resultado una celda, ¿ok? Que es la intersección de una columna con una fila. El nombre de esa celda va a ser precisamente la combinación tanto de la fila como la columna. Siempre primero la columna y luego la fila. Por ejemplo, esta celda que tenemos acá se llama B porque es su componente como columna, 2 que es su componente como fila. Ese es su nombre, B2. Y este cuadro de nombre precisamente lo que nos hace ver es cómo se llama esta celda. Por ejemplo, yo puedo bajar acá y me va a decir, mira, esta se llama B9, esta se llama A5, esta se llama G7, esta se llama I17, ¿ok? Esa Ujú. es la primera función que tiene el cuadro de nombre, identificarnos cómo se llama determinada celda. Se le llama también cuadro de posicionamiento porque nos permite desplazarnos dentro de Excel. Por ejemplo, imagínate que estemos trabajando con una hoja de datos que sea muy larga, muy grande, lo que también llamamos sábanas, ¿ok? Ujú. Y supongamos que yo necesito bajar hasta la celda ZZ 14512, ¿ok? Y fíjate que estoy colocando acá el número ZZ 14512. Le Sí. doy Enter y ¿qué va a hacer Excel? Me va a llevar inmediatamente Ah, a la celda ZZ 14512. Porque por eso se le llama también cuadro de desplazamiento, porque me permite desplazarme dentro de toda mi hoja con la finalidad de que yo no pierda tiempo en mi desplazamiento. ¿De acuerdo? perfecto. Sirve tanto como para ir como para regresarte. Ahora le puedo decir a uno y él me va a regresar al principio de mi hoja con mi celda A1. ¿De acuerdo? Ujú. Tiene otra función este cuadro de posicionamiento y es cambiarle el nombre a la celda. Es decir, ya sabemos que esta celda se llama B5, ¿ok? Sí. Este va a ser su nombre. Pero yo puedo cambiar ese B5. Por ejemplo, yo no quiero que se llame más B5, ahora yo quiero que se llame Silvana, por ejemplo. Ujú. Escribo Silvana. Fíjate que lo que he hecho es escribir dentro de mi cuadro de nombre el nombre.
Le doy Enter y fíjate ahora lo que pasó. Ya esta celda se dejó de llamar B5 y ahora pasó a llamarse Silvana. Si yo me cambio a otro lugar y regreso, fíjate que sigue manteniendo el nombre. Porque ya una vez que yo lo cambio por acá, Excel rebautiza, por así decirlo, el nombre de esta celda, deja de llamarse B5 y ahora pasa a llamarse como yo la haya llamado. También me permite, si ves acá, en el cuadro de nombre, ves acá una flechita. Esto es un desplegable. Si yo lo despliego, él me va a mostrar todas y cada una de las celdas a las cuales yo le he cambiado nombre. Por ejemplo, le voy a decir, llévame a esta que llamé en algún momento Nicole. Me paro sobre ella, le hago clic y él lo que va a hacer es llevarme al lugar donde está esa celda, que es la celda antiguamente llamada C14000. Ahí, ¿puedes volver atrás? ¿Le pusiste arriba el nombre? No, le pusiste arriba el nombre. No. Fíjate que acá, cuando yo despliego, lo que hago es seleccionar la celda que yo quiero. Porque ejemplo, ya está grabada. Porque ya está grabada. Porque ya está grabada. Por lo menos, esta se llama Pedro. Esta se llama Pedro. Ya, o sea, al desplegar están grabadas todas las cambios de nombre. Y ahí puedo seleccionar uno y me va a llevar. Exactamente. Por ejemplo, si yo le selecciono aquí Silvana, él me va a llevar a la celda B5 que le cambiamos el nombre. Ojo. Perfecto. Si tú nunca le has cambiado nombre a una celda, pues acá no te va a aparecer nada. Es decir, te va a aparecer este desplazamiento, te va a aparecer en blanco. Porque no hay ningún cambio. ¿Okay? Sí, así me aparece porque estoy ahí viéndolo. Exactamente. En mi caso, como ya yo he explicado esto varias veces y cada vez coloco un ejemplo distinto, pues fíjate que tengo varios ejemplos. Puedo utilizar este Pedro y me lleva a otra celda que se llama C14000. Dime. Por ejemplo, te llevó a Nicole o a Silvana y ahí yo le puedo volver a cambiar el nombre y queda grabado ahí otra vez. Sí, pero ojo, porque te va a pasar lo siguiente. Fíjate acá. Me voy a parar aquí en Nicole. Esta celda se llama C14000. Ok, yo le renombré como Nicole. Sí. Si yo me paro aquí en Pedro, te vas a dar cuenta que me dejó en la misma posición. ¿Por qué? Porque yo le puse el mismo nombre, le puse dos nombres distintos a una misma celda. Excel lo permite. Es decir, esta celda tiene dos nombres, se llama Nicole y se llama Pedro. Pero está ubicada en el mismo sitio. No borra el Nicole. No borra el Nicole. Una vez que tú cambias aquí un nombre, ese nombre va a quedar ahí hasta que tengas ese archivo. ¿De acuerdo? Ya, pero no lo puedo borrar, no lo puedo rebautizar. Me va a quedar con los dos nombres. Exactamente. Te va a quedar con los dos nombres. Ya. ¿De acuerdo? Algo que me faltó decirte cuando te explicaba las partes del Excel. Un archivo de Excel, ¿ok? Su nombre por defecto, es decir, como viene ya establecido en la nomenclatura de Microsoft en este caso, su nombre es libro. ¿Ok? Si tú abres un documento de Excel desde cero, te va a decir libro 1. Ese es su nombre por defecto. Si abres más de uno, te va a decir uno se llama libro 1 y otro se va a llamar libro 2. Y así sucesivamente te va a ser correlativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama libro? Pues sencillamente porque cuando Microsoft en este caso estaba desarrollando el aplicativo Excel, entendieron que cuando íbamos a hacer tabulaciones de datos yo iba a necesitar en un mismo archivo a lo mejor varios tipos de hojas o varias hojas de trabajo. Entonces evidentemente un libro en su interior tiene varias hojas. Entonces en ese sentido dijeron, bueno, ok, vamos a llamarlo libro, y dentro de este libro, como puedes ver aquí abajo, yo tengo varias hojas de trabajo, que son estas. Si tú abres un archivo desde cero, estas hojas usualmente van a ser 3. Se va a llamar hoja 1, hoja 2 y hoja 3 por defecto. ¿De acuerdo? Claro, en el mío solamente me aparece hoja 1 y después el más, para agregar la hoja 2. Ok, perfecto. Perfecto. Claro, eso también cambia de versión en versión, pero básicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
¿Preguntas? No, Ok. no. Al lado de nuestro cuadro de nombre o cuadro de posicionamiento tenemos algo que se llama barra de fórmula. ¿Ok? La barra de Ujú. fórmula cumple un doble propósito. El primer propósito, si yo me paro en una escritura como esta que dice libro, lo que me va a mostrar es lo que está escrito. ¿De acuerdo? En este caso, Sí. libro. Pero si yo escribo una fórmula, por ejemplo, voy a hacer una fórmula sencilla, 2 más 2, le doy enter y me paro sobre esta celda, fíjate que en la celda siempre me va a dar es el resultado de mi fórmula. Pero en mi barra de fórmula me va a permitir observar la fórmula que compone este 4, en este caso 2 más 2. ¿Me expliqué? Sí. O sea, arriba me va a aparecer la fórmula y abajo el resultado. Correcto. Sí. ¿Dudas hasta acá? No, estoy intentando hacer lo mismo que tú. Le pongo 2 más 2. Ah, pero Ajá. tengo que primero posicionarme en la celda, ¿cierto? Ah, por lo mismo, la hago nueva. No, mira, por ejemplo, te posicionas en la celda. Siempre que yo Sí, voy a escribir una fórmula o una función, ya más adelante te explicaré la diferencia entre fórmula y función, siempre sí. debo iniciar con un símbolo que es el igual. Si yo no coloco el Ujú. igual, Excel no entiende que lo que quiero es que me haga una fórmula o una función. ¿Ok? Perfecto. Entonces empiezo con el igual y ahora sí le digo 2 más 2 y él me va a hacer mi resultado, en este caso el 4. Ah, perfecto. Ya. Sí, me resultó igual. Ok, perfecto. Bien, antes de avanzar a seguir viendo las partes de Excel, es importante que conozcamos un poquito acerca de la escritura en Excel. ¿Por qué? Porque a diferencia de un Word, por ejemplo, que es un documento de escritura de texto propiamente, un procesador de texto, para llamarlo como su nombre lo indica, como su nombre es. A diferencia de Word, Excel es un tabulador de datos. Tabulador de datos viene de decir que yo estoy colocando datos dentro de una cuadrícula. Eso se le llama tabular. Ujú. ¿Ok? Sí. Como Excel está diseñado básicamente para datos, cuando yo le empiezo a dar escritura como palabras, tengo que desglosar que hay tres tipos de escritura. Tenemos la escritura alfabética, ¿ok? La escritura alfabética es la que conocemos normalmente, que está compuesta esencialmente por letras. Por ejemplo, tu nombre, ¿ok? Es una escritura Sí. alfabética. Tenemos la escritura alfanumérica, ¿ok? La escritura alfanumérica es una escritura que es un compendio, es una combinación en la cual yo puedo agregar letras, números y símbolos, ¿ok? Como por Ujú. ejemplo, ya, perdona, disculpa, ajá, como te decía, puedo agregar letras, números o símbolos, ¿ok? Eso es una escritura Ujú. alfanumérica, ¿de acuerdo? Sí. Y por último tengo la escritura numérica, perdón, que en este caso son números, ¿de acuerdo? Los números. Ujú. Pero con la numérica hay un problema. O bueno, no es un problema, corrijo, no es un problema. Hay que tener muy en claro que Excel puede considerar lo que tú puedes llamar un número, Excel lo puede considerar que no lo es. Por ejemplo, te lo voy a demostrar. Voy a colocar 14.05 y voy a escribir 14,05. Fíjate la diferencia en estas dos celdas. Si te das cuenta, en este caso, él me ha colocado la escritura pegada al borde derecho de mi celda, en el Ah, sí. 14,05. Y en el 14.5 me lo ha pegado al borde izquierdo
de mi celda. ¿Por qué pasa eso? Para explicarte esto es sencillamente entendiendo que cuando Excel entiende de que lo que le estamos dando es información alfabética o alfanumérica, él siempre va a colocar la información pegada al borde izquierdo. ¿Por qué? Porque entiende que al ser alfabética o alfanumérica se va a leer como tal. ¿Y cómo leemos nosotros? De izquierda a derecha. Por eso él te pega la información hacia al borde izquierdo de tu celda. ¿Vale? Disculpa, no te escuché bien justamente el por qué. ¿Por qué lo pega al borde izquierdo? Ok, lo vuelvo a explicar. Él lo pega al borde izquierdo porque Excel entiende bueno, explico desde más atrás. Excel entiende que la escritura alfanumérica o alfabética se tiene que leer de izquierda a derecha. Por tanto, lo pega. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Excel entiende que la escritura alfabética o alfanumérica se lee de izquierda a derecha. Por tanto, lo pega al borde izquierdo de la celda. En cambio, la escritura numérica, como lo estamos precisamente son números, los leemos pero como números, él los pega al borde derecho de la celda. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que él acá no está reconociendo este 14.05 como una escritura numérica, sino que lo está reconociendo como una escritura alfabética o alfanumérica. ¿Por qué pasa eso? Muy sencillo, el punto. Para Excel, el punto es un separador de miles. Es decir, yo solamente lo puedo utilizar para separar unidades, centenas, unidad, decena, centena. Ahí viene el separador, el punto. Viene unidad de mil. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Viene otro punto, unidad de millón. ¿Ok? Para eso se utiliza el punto. En cambio, la coma yo la voy a utilizar para separar decimales. Un ejemplo de esto es muy sencillo. Cuando tú descargas, por ejemplo, tu cuenta bancaria, tú la ves por internet y quieres descargar un estado de cuenta, él te lo va a descargar en Excel, porque tiene un convertidor de datos y te lo pone en Excel. Pero, como en la web el punto sirve para separador de miles y para separador de decimales a la vez, cuando tú lo descargas de, de la página web, vas a ver siempre que toda la información te la va a pegar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí Excel? Mira, no entiendo esto. Para mí esto es un separador de miles, por tanto, esto es una escritura alfanumérica. Si yo intento hacer una fórmula con esto, Excel me va a decir que esto es un error, por ejemplo, y te lo voy a demostrar. Le voy a decir que esta celda la multiplique por 2, por ejemplo. Y fíjate, me dice valor entre signos de exclamación. ¿Qué significa eso? Que esto es un error. ¿Por qué? Porque no entiende, él no está entendiendo, no está asumiendo que esto es un valor numérico, sino que es algo alfanumérico. ¿Me expliqué? Sí. Okay. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, sencillamente si estuviésemos hablando de algo que tú descargaste de internet, sencillamente reemplazamos el punto por una coma y listo, y se acabó. Por ejemplo, lo voy a hacer, voy a quitar esto acá, le voy a poner una coma, le doy enter y fíjate que inmediatamente le cambié la coma, me lo corrió hacia la derecha. Significa que ahora sí lo entendió que era una escritura numérica y ahora sí generó mi multiplicación acá. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, comprendo. Perfecto. Bien, esto es información importante. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante cuando empecemos a trabajar con información que empecemos a tabular, esto nos va a dar a lo mejor problemas, porque tenemos que tener claro cuándo vamos a utilizar las comas y cuándo vamos a utilizar los puntos, ¿de acuerdo? Ok, vamos ahora a hablar de introducción de información. Cuando yo voy a introducir datos dentro de Excel, hay una frase que me vas a escuchar decir mucho, que es que en Excel siempre tengo más de una forma de hacer las cosas.
y esto es una gran verdad y por eso es que lo utilizo tanto, porque en Excel la misma operación, por ejemplo, de introducir acá un nombre, como por ejemplo Fernando, yo lo puedo hacer lo mismo repetidamente de una forma distinta. Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, primera forma, me paro sobre mi celda y ya sencillamente parado sobre la celda lo que hago es escribir con mi teclado. Y escribo Fernando. De ahí estoy escribiendo. Sí. Segunda forma, me paro sobre mi celda y hago doble clic sobre la celda directamente. Y fíjate que inmediatamente me coloca dentro de la celda un cursor que me está indicando, mira Fernando, ya estoy listo para introducir información. Y en este caso lo que hago es decir nuevamente Fernando. ¿De acuerdo? Sí. Y le doy enter. Tercera forma, me paro sobre mi celda, me voy a mi barra de fórmula, hago clic sobre ella y acá sencillamente vuelvo a escribir Fernando. Fíjate que he escrito Fernando 3 veces, las 3 veces de una manera totalmente distinta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Eh, por eso es que digo que en Excel siempre vas a tener una forma distinta de hacer las cosas. Ahora bien, vamos ahora a borrar. ¿Ok? Para borrar, sí tengo más de una forma. Tengo varias formas también de la misma manera, pero no son solamente 3, son más. Por eso voy a escribir aquí otra vez Fernando para tener una opción más. Primera forma de borrar. Me paro sobre mi celda con mi mouse y en tu teclado, ya sea que estés trabajando en una tablet, en una laptop o en una computadora de escritorio, siempre en el teclado vas a conseguirte un botón que se llama delete o suprimir. Si le das a ese botón, vas a borrar completamente el contenido que tienes dentro de tu celda. ¿De acuerdo? Sí. Segunda forma, me paro sobre mi celda, hago doble clic y ahora sencillamente le damos al botón de backscape o borrado y vamos borrando Cada letra. cada letra. Tercera forma, me paro sobre mi celda, me voy a mi barra de fórmula, me puedo parar aquí y volver a borrar como hicimos ahorita, o puedo sencillamente seleccionarlo todo y darle delete, y cualquiera de las dos maneras es igual de efectiva. Cuarta forma, me paro sobre mi celda, le doy botón derecho en mi mouse y acá se te va a generar un botón que se llama borrar contenido. Mm, Hacemos clic sobre él y él te va a borrar el contenido de tu celda. Hay una quinta forma que es eliminar directamente la celda. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en nuestra celda, le puedo decir aquí botón derecho y decirle eliminar. Acá lo que tenemos que tener cuidado es con lo siguiente. Fíjate que me genera acá un desplegable, un asistente en realidad, para eliminar filas, en este caso eliminar celdas. ¿Por qué? Si yo elimino esta celda, él tiene que llenar este vacío con algo, ¿ok? Ya sea que corra lo que está en la fila hacia la izquierda o que corra lo que está debajo de ella en la columna hacia arriba, cualquiera de las dos maneras. Entonces, por eso es que debo tener cuidado con esta opción. En este caso, para no desordenar lo que tengo acá, le voy a decir que desplace la celda hacia arriba, es decir, lo que está abajo, porque ahí no tengo nada de información. ¿Preguntas hasta acá? sí, solamente se desplaza la celda siguiente o toda la columna hacia arriba. Ok, lo voy a volver a hacer aquí para que Sí. lo veamos con datos. Okay. Quiero borrar esta celda que tiene el número 1. Si yo le digo aquí, eliminar, él me da la opción, mira, puedes desplazar hacia arriba. ¿Qué va a pasar si yo desplazo hacia arriba?
este 2 que estaba antes en F37, en esta celda, se me va a desplazar una celda hacia arriba. Si yo le digo desplazar hacia la izquierda, lo que va a pasar es que este 2 que estaba antes en G36 se me va a desplazar hacia la columna F. ¿Me expliqué? Pero solo el contenido Sí, nos solo el altera, nos altera la columna. No, la columna nunca se te va a alterar. Es decir, estas columnas con su nomenclatura nunca se va a alterar. Igual la fila. ¿Ok? Lo que va a pasar es que todo el contenido que tengas acá se te va a desplazar una celda hacia la izquierda o lo que tengas abajo una celda hacia arriba. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Le voy a decir desplazar la celda hacia la izquierda. Es decir, que lo que tengo acá se me desplaza hacia acá. Fíjate lo que hizo. Lo que hizo fue desplazarme una celda hacia acá. ¿Lo viste? Entendido. Y de la misma manera, si le digo ahora desplazar hacia arriba, es decir, lo que va a hacer es desplazarme este 2 que tengo aquí abajo, me lo va a desplazar hacia arriba y todo lo que está abajo, una celda hacia arriba. Como lo ves acá. ¿Me explico? Sí, comprendido. Perfecto. Entonces, bueno, esas son las formas de escribir y borrar y eliminar en este caso. Vamos a hablar ahora, para continuar con el contenido, vamos a hablar ahora de formatos. ¿Ok? ¿Qué es el formato? El formato son las opciones visuales que yo le puedo dar a determinada tabulación de datos para hacerlas más, ¿cuál es la palabra? Eh, Más atractivas a la vista, más, que sean más resaltantes para el usuario. Por ejemplo, por defecto Excel, cuando yo abro un archivo desde cero, él va a mantener un tipo de letra Calibri y un tamaño de letra 11. Pero yo todo eso lo puedo modificar y esas son opciones de formato. De hecho, fíjate lo que voy a hacer. Tenemos acá dos tabulaciones de datos, esta y esta, que son exactamente lo mismo. No, no son lo mismo, mentira. No, sí son lo mismo, son lo mismo. Lo tengo en dos lugares distintos porque nuevamente en Excel siempre vamos a tener una forma distinta de hacer las cosas. Vamos a hacerlo, vamos a darle formato a estas tabulaciones desde dos maneras distintas. La primera, voy a seleccionar mis datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi mouse me paro en la celda que está en la esquina superior izquierda, oprimo mi botón izquierdo del mouse y sencillamente desplazo hasta tener todos mis datos, que estén todos resaltados. Una vez hecho eso, le doy botón derecho y le digo aquí formato de celda. Cuando yo le doy formato de celda, lo que va a hacer es abrirme un desplegable, un asistente en realidad, que me va a mostrar los distintos elementos que puedo hacer con nuestra hoja. Y fíjate que aparece desplegado como viñetas, así como aparece aquí en nuestra cinta de opciones. Está una que se llama número, otra que se llama alineación, otra fuente, bordes, relleno y proteger. Esta de número la voy a explicar al final, va a ser lo último que vamos a explicar con el tema de formato porque es lo más complejo y lo vamos a explicar al final. Vamos a pasar a la alineación. La alineación es una opción de formato que nos permite alinear lo que tenemos dentro de nuestra celda, ya sean números o texto o escritura alfanumérica, que me permite colocarlo ya sea, por ejemplo, en el centro de mi celda o en la parte superior, en la parte inferior, dependiendo si yo quiero alinearlo de forma horizontal o vertical. ¿Me explico? Hasta aquí. Sí, Ok. Por ejemplo, en mi sección horizontal, recuerda que horizontal estamos hablando de en el mismo eje, y si hablamos de vertical estamos hablando de abajo a arriba. ¿Ok? En este caso horizontal yo puedo darle una sangría a la izquierda, es decir, que se pega hacia el borde izquierdo, en el centro, hacia la derecha, como lo tiene ahorita, que rellene, es decir, que todo la escritura rellene mi celda, justificado, o distribuir en la selección o distribuido por sangría. ¿Ok?
puedo, en el caso vertical, colocar lo que sea en la parte superior, en la parte del centro, en la parte inferior, justificado o distribuido de la misma manera. ¿Ok? Normalmente yo cuando trabajo con escritura numérica, a mí no me gusta alinear texto, porque no estoy alineando texto, estoy alineando escritura. Pero hay personas que sí, y como Excel se adapta a todos, pues nos permite. Podemos decirle acá, bueno, lo quiero centrado, horizontalmente y verticalmente centrado. ¿Ok? Fíjate que no lo ha cambiado. Hasta que yo no le dé aquí a aceptar, él no lo va a cambiar. Te lo demuestro. Una duda, o sea, lo horizontal y lo vertical es referente al espacio marcado. O sea, solamente lo que tú rellenas es el concepto de vertical y horizontal. Ok, te En lo voy a cuanto, explicar acá. Te lo voy a sí, en explicar cuanto acá. al contenido, ¿ya? Cuando hablamos de vertical, por ejemplo, voy a hacerlo acá con el mismo formato. Cuando yo hablo de vertical, me estoy refiriendo, por ejemplo, si te das cuenta acá, esto está pegado a la parte de abajo de la escritura. Si yo le digo en vertical que lo quiero en la parte superior, Ujú. él lo que va a hacer es desplazarlo hacia arriba. Ya, ya, perfecto, perfecto, ya. Y horizontal lo va a desplazar hacia los lados. Exactamente. Y Ah, ya, ahora horizontal me entendí. lo va a desplazar hacia los lados. Exactamente. Seguimos acá. Como ves, en la parte derecha tengo una sección que se llama orientación. Esta sección de orientación lo que me permite es orientar el texto. Por ejemplo, yo quiero que la escritura venga inclinada hacia abajo, por ejemplo. Entonces le digo acá, selecciono esto acá, le digo, bueno, quiero que venga inclinada así. Le doy a aceptar y fíjate que él me cambia la forma como está escrita la información y me la coloca toda inclinada hacia abajo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ok. Lo voy a regresar a como estaba para no perder ahí el formato y podamos ver las dos secciones. Acá, en la parte de abajo, déjame darle a aceptar para que cambie otra vez y volvemos a presentar esto. Okay. Acá en la parte de abajo tengo lo que llamamos control de texto. Me dice ajustar texto, reducir hasta ajustar y combinar celdas. ¿Qué significa esto? Para explicarte esto, lo que voy a hacer es darle aquí a cancelar y me voy a venir hacia acá a la derecha para mostrártelo con una celda que esté en blanco. Por ejemplo, yo puedo tener una celda que diga paralelepípedo. Como puedes ver, la palabra paralelepípedo es más grande que el tamaño de mi celda. ¿Ok? Yo en ese caso puedo decirle, mira, yo quiero que me ajustes el texto. ¿Qué significa eso? Que el texto se adecue al tamaño que tiene disponible en nuestra celda. Por ejemplo, formato de celda, le voy a decir que se ajuste al texto. Le doy a aceptar. ¿Y qué ha hecho él? Bueno, como él se tiene que adecuar, el texto adecuarse al tamaño de la celda, lo que hace es que me pica o me corta la palabra en dos, me hace la celda un poco más alta y me coloca la información dividida en dos partes. Eso es ajustar al texto. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Voy a darle a deshacer. La siguiente. ¿Qué pasó? Aquí hubo una interrupción mínima, pero ya está. Ok. Ahora Ok. Ahora dice acá reducir hasta ajustar. Voy a mostrarte lo que significa reducir hasta ajustar. Por ejemplo, yo tengo aquí una palabra que se dice fer. Ok. Si le digo reducir hasta ajustar a esta celda, lo que va a hacer es que él me va a reducir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Me quiere dejar en mal mi Excel ahorita.
Aquí sí lo quiso hacer. ¿Qué es el reducir hasta ajustar? Como él tiene una cantidad de espacio disponible, él dice, ok, tengo una escritura que se llama paralelepípedo, que es muy grande, lo voy a dar aquí deshacer para volverlo a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer él? Bueno, ¿cómo reduzco yo esto para que quepe dentro del tamaño de la celda que tengo? Bueno, sencillo, le bajo al tamaño de la letra. Entonces cuando le decimos acá, reducir hasta ajustar, él lo que va a hacer, fíjate que está en 11, el tamaño de la letra, él lo que va a hacer es cambiarme el tamaño de la letra hasta un punto donde me permite mostrar la información dentro de del mismo tamaño de la celda. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Voy a darle a deshacer. Y por último tenemos un último botón que se llama combinar. Ese combinar lo que me permite es hacer de dos o más celdas una sola. Por ejemplo, voy a seleccionar estas tres celdas. Le doy botón derecho, le digo formato de celda, le digo combinar. Y fíjate, lo que antes era una sola, tres celdas distintas, que era la celda R9, S9 y T9, ahora es una sola, que es esta que está acá. Y se va a llamar, ¿y cómo se va a llamar esa celda? RST. No, mira cómo se llama. Aquí lo tienes en tu cuadro de nombre. R9. Ella siempre va a tomar el nombre de la celda que está en la parte izquierda de tu selección. Es Perfecto. decir, si selecciono estas tres, siempre se va a llamar la que está en la parte izquierda, la que queda en blanco. Si Ujú. selecciono celdas, como por ejemplo estas, siempre se va a llamar como la que quede en blanco. En este caso se llamaría B7. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Me voy a regresar para acá, ya habiendo explicado eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Con eso cubrimos lo que es la viñeta de alineación. La viñeta de fuente. Básicamente en esta viñeta es donde yo puedo cambiar mi tipo de letra, mi tamaño de letra, colocarle estilos especiales como negrita, cursiva, etcétera, cambiar el color de la letra, que si colocarle subrayados, etcétera. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, quiero que vamos a cambiar aquí la fuente a Arial, en este caso el tipo de letra, perdón. Le cambiamos el tamaño de la letra a 12, le ponemos tipo negrita, le colocamos un subrayado normal. ¿Ok? Fíjate que aquí él me va mostrando una vista previa de cómo va a quedar la información. Le puedo cambiar el color de la letra en esta sección, vamos a colocarse el azul, por ejemplo. Y acá puedo darle algunos efectos, como por ejemplo tachado, superíndice o subíndice. ¿Ok? Le doy a aceptar y ya él ha hecho los cambios, en este caso que le hemos pedido. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Todo claro. Ok. Volvemos a formato de celda y nos vamos a la viñeta de borde. El borde son básicamente, como puedes ver, vamos a explicar esto de los bordes sin que lo veamos acá. Como puedes ver, mi cuadrícula de Excel está conformada por mis celdas y estas celdas tienen unas líneas grises que yo puedo ver. Pero, ojo, estas líneas grises son para que tú te ubiques dentro de tu cuadrícula, ¿ok? Estas líneas grises no van a aparecer cuando tú mandes a imprimir. Estas líneas grises no van a aparecer, de hecho te lo demuestro. Voy a venir acá al archivo, le voy a decir imprimir, para que me muestre acá la vista previa. Fíjate cómo se ve. La mayoría de las celdas no tienen bordes. ¿Lo ves? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerle borde. Correcto. ¿Cómo hacemos para colocarle bordes desde acá? Sencillamente le decimos aquí formato de celda, nos venimos a los bordes y desde acá seleccionamos los bordes que queramos. Aquí los tenemos. Esta es nuestra vista previa y aquí seleccionamos los bordes. Por ejemplo, este es el superior, este es el inferior, este es el del medio, este es el del lado izquierdo,
el del medio, el del lado derecho, y puedo utilizar algunos bordes detachados como este, o incluso los puedo combinar. ¿Ok? Acá puedo darles Sí. contornos un poco más gruesos. Por ejemplo, colocarle aquí un contorno grueso, un contorno interior, cambiar el estilo del contorno, por ejemplo, que sea eh, de este tipo, que no son líneas continuas sino segmentadas, o una línea más gruesa. ¿Ok? Incluso le puedo colocar color, no sé, que tenga un color, no sé, amarillo, por ejemplo. ¿Ok? Y una vez que yo hago el cambio, pues él me va a colocar eh, nuestro borde. Creí que había colocado el color amarillo, no sé qué pasó. Ah, claro, porque ya lo había seleccionado, perdón. Entonces, bueno, ahí te aparece el contorno, en este caso los bordes amarillos. ¿Me expliqué? Sí, bien. Ok. Por último, tenemos la viñeta de relleno. La viñeta de relleno lo que nos permite es cambiar el fondo. Es decir, nosotros tenemos la escritura que está dentro de la celda, pero debajo de esa escritura yo le puedo colocar color. Por ejemplo, colocarle un color, no sé, negro para que resalte no, negro no. Rojo para que resalte ese azul. Y en este caso podemos ver cómo se ve mi contorno. ¿Ok? Eso es básicamente lo que podemos hacer. Como Ujú. ves, hay una viñeta que no te estoy explicando, que es la de proteger. ¿Por qué? Porque en esta sección yo puedo proteger celdas específicas. La sección de protección yo la doy un poco más adelante. Cuestión de que podamos ver todas las opciones de formato, y más adelante cuando veamos las opciones de operaciones celda y hoja, ahí sí vemos la parte de protección. ¿De acuerdo? Bueno, Okay. Ahora bien, fíjate que hemos realizado todo esto de una sola manera. ¿Cómo? Seleccionando, dándole botón derecho a mi mouse y viniéndome a la sección de formato de celda. ¿Ok? bien. Pero ojo, como siempre te he dicho, Excel tiene más de una forma de hacer las cosas. Si ves acá en nuestra cinta de opciones, yo tengo muchos botones que hemos visto acá. Por ejemplo, tengo la viñeta de alineación. ¿Ok? Esta viñeta de alineación, fíjate que aquí me dice alineación. Y tengo básicamente lo mismo que tengo acá, lo tengo acá, pero con otros botones. Por ejemplo, acá tengo mi alineación vertical. Fíjate que aquí me lo coloca hacia arriba, en el medio y abajito. Aquí ya, sí. ¿Ok? En tu en tu cinta de opciones, en la viñeta de inicio acá. Pero ahí, si yo lo pincho, ¿debería salirme también? No, ¿O lo ya tengo? va. No, Lo que te estoy mostrando es la correlación de esto con esto. ¿Ok? ya, Ya ahorita lo vamos a hacer con la cinta de opciones para que veas cómo lo hacemos desde acá. Lo que quiero es que veas que todo lo que está acá lo es tienes lo aquí. mismo. Sí. Exactamente. Tenemos la sección de fuente, que es el cambio de tipo de letra, los estilos, que lo tenemos acá. Aquí tenemos el tipo de letra, el tamaño de letra. Aquí tenemos los estilos. Incluso tenemos aquí los Mm. bordes que están acá en una viñeta aparte. Lo tenemos acá en este botón. Esta de relleno lo tenemos acá en este botón. El color de la letra lo tenemos acá. ¿Ok? Y Sí, una que no te he dicho, que no he explicado todavía, que lo voy a dejar para el final, es la viñeta de número. Ya al final te vas a dar cuenta el por qué, lo explico ya, perfecto. siempre de último. Vamos ahora a darle formato a esta tabla. Ya le hemos dado formato a esta tabla con la información de dándole botón derecho a nuestro mouse. Ahora aquí lo vamos a hacer a través de nuestra cinta de opciones. Fíjate que acá es exactamente lo mismo que hacíamos allá. Yo aquí selecciono mi tipo de letra. Ahora vamos a cambiar uno distinto de Arial. Cambio mi tamaño de letra. Le puedo colocar que sea en negrita, en cursiva. Le puedo cambiar el color de nuestra letra. En este caso que lo haga verde ahora, para que se vea distinto. Puedo colocarle mis bordes, que los tengo acá. Estos bordes son un poquito más
fáciles de usar que los bordes anteriores, porque acá sencillamente le digo todos los bordes y él me los coloca todos. Yo particularmente me gusta colocarle este cuadro de borde grueso para que me resalte la información. Acá podemos hacer la parte de alineación, que si lo queremos centrado verticalmente y centrado horizontalmente. Puedo aquí alinear el texto, lo que veíamos que podíamos colocar el texto que si inclinado hacia abajo. Y fíjate que acá me hace exactamente lo mismo que si un ángulo ascendente o descendente, texto completamente vertical hacia abajo, texto completamente vertical hacia arriba, etc. Tengo el botón de ajustar al texto, que fue este que usamos con el de paralelepípedo. Lo voy a hacer acá. Sí, Este de paralelepípedo. sí. Le puedo decir aquí ajustar al texto y fíjate que va a hacer lo mismo que nos presentaba antes. O tenemos aquí un botón que se llama combinar y centrar, que básicamente lo que va a hacer es combinar nuestra celda como lo hacíamos también con el botón derecho. La única diferencia que hay entre este botón de combinar y centrar y el botón que vemos acá de combinar es el siguiente. Este botón me coloca de una vez la alineación horizontal en centrada, por eso se llama combinar y centrar. Esa es la única diferencia. En el caso del botón derecho de nuestro mouse, cuando nos vamos a la función de formato de celda, él va a combinar, pero no te va a cambiar la alineación. De hecho, fíjate que me estoy parando acá donde combinamos anteriormente y fíjate que no está aplicado la alineación horizontal. Una consulta. Por Todas las en el ajustar texto, la primera fórmula era que lo ponía en dos líneas. Aquí. La palabra completa la dividía en dos. Esta, correcto. Y ahí ensancha la celda, La hace más alta. la hace más alta. Esa es solamente hace la celda más alta o la columna también. No, él no se mete con el ancho de la columna. ¿Ok? Él lo único que hace es hacer nuestra celda, nuestra fila, en este caso no la celda, la fila completa la hace más alta. Fíjate que toda la fila la cambió. Ya. Para poder partir la palabra en dos y colocarte una parte en la parte superior de la celda y otra parte en la parte inferior de la celda. Eso es lo único que le hace. Él no te va, él no te va a modificar. Sí, y en el ejemplo, por ejemplo, la U6, lo que yo escriba ahí en contenido, ¿me lo va a dividir igual? No, depende de si, déjame darle acá otra vez. Depende de si el contenido sobrepasa el límite de mi celda y yo lo tengo en ajustar al texto, él me va a partir la información en dos. Pero si no los, por ejemplo, esta que dice aquí Fer, yo le digo ajustar al texto, él no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer nada, porque la palabra que está dentro de la celda no sobrepasa el límite de la celda. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí. La duda mía es, o sea, la base, por ejemplo, paralelepípedo está en el T6. ¿Correcto? El U6, si yo le pongo una palabra más larga todavía y me la divide en tres, va a ser aún más alta la celda, ¿cierto? Si no le colocas ajustar al texto, no. Por ejemplo, Ah, ok. O sea, tengo que ajustar al texto cada celda. correcto. Fíjate, bueno, aquí no me lo muestro porque está. Fíjate, he colocado aquí paralelepípedo dos veces. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que hace él? Me la coloca corrido. ¿Por qué? Porque yo esta no lo he configurado para que me ajuste al texto. Si yo lo ajusto al texto, ahí sí. Él va ahora sí a hacer la celda más alta todavía y va a dividir la palabra lo suficiente para que quepa la información. Ahora sí. Sí, comprendido. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas?
No. Ok. Volvamos acá. Acá lo único que nos falta es ver el tema del color. En este caso lo hacemos acá. Vamos a colocarle este. Ok. Y fíjate que le hemos dado formato a nuestras celdas de dos maneras distintas. Ojo, hay una tercera y última forma de dar formato. Acá en nuestra cinta de opciones, en donde dice estilos, hay una sección, de hecho voy a seleccionar esto para mostrártelo, que se llama estilos de celda. En este estilos de celda son opciones ya precargadas de formato. Fíjate que si me paro en cualquiera, él me cambia la forma como está escrita, los colores y todo de mi celda. ¿Me explico? Sí. Entonces, esas son opciones ya que vienen precargadas que nos permiten hacer el trabajo de darle formato de una manera más fácil. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, ninguna. O sea, el que acabas de ver en los estilos de celda se selecciona y es tanto el fondo como el centrado, todo. Sí, él te va a cambiar completamente el estilo, el formato. Ya, tal cual como aparece ahí. Ya, perfecto. Exactamente. Ujú. Ahora bien, vamos a ver lo que no hemos visto, que es la viñeta que aparecía que decía número. Voy a abrirla otra vez para que veamos cada categoría. Viñeta que dice número. Primero te voy a decir que está aquí en nuestra cinta de opciones, también tenemos una sección que se llama número, que es esta que está acá. Y esta categoría que dice general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, texto especial y personalizada. Si yo despliego esta barrita que está acá, le voy a dar cancelar. Fíjate que aquí sale exactamente lo mismo. General, número, moneda, contabilidad. Es decir, es lo mismo, la misma información la tenemos tanto en la cinta de opciones como en el botón derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿O para qué se utiliza este tema del número o categoría? Hay información que yo voy a colocar en Excel, que ya sabemos que hay tres tipos de escritura: alfabética, alfanumérica y numérica. Pero dentro de este tipo de escritura, por lo menos la numérica, yo puedo estar hablando con números de varias cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo colocar un número, por ejemplo este 14,5, y eso representa 14,5, es un número. Pero si a ese número ahora le coloco un símbolo de peso, por ejemplo, ya no estoy hablando de un número, estoy hablando de una moneda. Si yo a ese número, en vez de colocarle el símbolo de la moneda, le coloco, por ejemplo, le quito la coma y le coloco 2 puntos, ya estoy hablando de horas, 14,5. ¿Ok? Y así sucesivamente, es decir, un valor puede tener diversos significados en Excel. Y dependiendo de la categoría que yo le dé, también va a cambiar. Por ejemplo, vamos a ir viendo cada una categoría para que podamos verla, ¿de acuerdo? Por lo menos tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, y creo que me falta texto. Okay. General. ¿Qué son la escritura en número general? Pues sencillo. Déjame quitar esto. Tengo aquí algunas celdas combinadas de los ejemplos para que quede todo bien descrito. Ok. General. ¿Qué significa general? ¿Qué es información básica, general? Como por ejemplo, yo coloco aquí un 14,05 que puede significar muchas cosas. Eso es una información general. Es decir, que no tiene una categoría específica. ¿De acuerdo?
Sí. Número. El número sí tiene una categoría específica. ¿Por qué? Voy a mostrártelo por acá con la sección acá. Número. El número, dependiendo del signo, puede ser positivo o negativo. Recordemos que los números van desde el 0 hacia la derecha son positivos, desde el 0 hacia la izquierda son negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en el caso de los números yo puedo colocarle datos negativos, de hecho te lo demuestro. Yo puedo colocar guión 14 y él va a entender de que esto es un valor, en este caso, Negativo. negativo, exactamente, que es un número, pero que en este caso es un número negativo. O puedo colocarle un 14 y él va a entender que es un 14 positivo. Positivo. Pero, exacto. Pero aparte de eso, los valores numéricos también tienen la posibilidad de agregársele decimales. Fíjate que cuando yo selecciono aquí número, él me dice, bueno, mira, esta es mi muestra. Y acá yo le puedo decir, mira, ok, vamos a agregarle decimales. Yo le puedo agregar cuántos decimales yo necesite. Por ejemplo, en este caso hay 2, 4, 6, los que necesite. ¿De acuerdo? Sí. O incluso le puedo decir, no, mira, sin decimales. Dependiendo de lo que queramos. O lo que necesitemos. Moneda. La escritura de moneda está representada principalmente por el signo. ¿Ok? Cuando yo selecciono moneda, él acá me permite seleccionar mi símbolo. En este caso vamos a utilizar el de peso chileno, español Chile. Ya inmediatamente me va a colocar mi símbolo de peso. Pero también me permite colocarle decimales. Si puedo colocarle 3, 4, 5. Pero ojo, también puedo tener valores de moneda negativos. Tú me dirás, Fernando, pero ¿cómo valores negativos de moneda? Bueno, sencillo. Porque cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, tasaciones contables o balances contables, ese tipo de cosas, usualmente los egresos dentro de esos balances van negativos para poderle hacer entender al lector del balance de que eso es un egreso que está teniendo el balance. ¿Me explico? Sí. Entonces puedo tener moneda tanto valores negativos como valores positivos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces en este caso ya le he dado aquí la categoría, le digo 14 y fíjate que él me coloca ahora mi símbolo de peso con mi escritura. Tenemos el símbolo de contabilidad. A diferencia de la moneda, el de contabilidad tiene una particularidad distinta. Acá yo también le puedo agregar el tipo de moneda, en este caso vamos a seleccionar el mismo. ¿Okay? Le puedo agregar los decimales, pero no puedo colocar valores negativos. Fíjate que aquí no me da la opción de valores negativos. ¿Por qué? Porque usualmente cuando estamos hablando ya de la sección de contabilidad, es decir, de la categoría contabilidad, es para ya valores finales de un balance contable. Donde tú colocas, ya no colocas los valores negativos, sino que sencillamente los etiquetas. Es decir, le colocas este valor son los egresos, este valor son los ingresos, este valor es el valor neto, por ejemplo. Ya. ¿De acuerdo? Entonces en este caso siempre vas a tener son valores positivos, aun y cuando estemos hablando de egresos. Fíjate que otra diferencia que tiene la forma de escritura, si te das cuenta aquí la de moneda me coloca el símbolo de peso pegado al número, en este caso me lo coloca un poco más separado. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchas? Perdón. No, sí. La duda es por qué la separación del signo peso. Por el tipo de categoría que le dimos. En el caso de Ah, moneda, ya, sí, perfecto. Ya, es una diferenciación y la contabilidad va a ser separado. Ya, perfecto. exacto. Sí, es el tipo de Para selección que hicimos en este diferenciar, caso. ya. Exactamente. Pasamos a fecha. Ujú. ¿Qué pasa con fecha? Yo puedo escribir la misma fecha de diversos modos. Por ejemplo, Ah,
Voy a mostrártelo acá. Voy a escribir 14/05/1984. Esto es una forma de escribir una fecha. Otra forma de escribir la Sí. misma fecha puede ser lunes 14 de mayo de 1984. Esta es otra forma de escribir la misma fecha. ¿De acuerdo? Sí. Entonces en Excel, de la misma manera como yo lo puedo escribir de varias formas, aquí en fecha yo también tengo diversas formas que como lo puedo escribir. Por ejemplo, yo puedo escribirle, como te dije, primero el día, después el mes y el año completo, o escrita directamente la información, o puedo escribirla así de esta manera, con, eh, ¿cómo se llama? Con el mes, en este caso con 03 en el 05, no con 5 aquí como aparece aquí. Puedo escribir con el año abreviado, puedo escribir como se escribe en Estados Unidos, con el año primero, el mes después y el día Sí. al final. Es decir, todo depende de cómo queramos escribir. En esta sección lo Ujú. que nos va a permitir es precisamente establecerle a Excel cómo queremos colocar nuestra fecha. ¿Me expliqué? Sí, en la primera ejemplo que pusiste tú con el slash, ese no está acá. Eso solamente son los formatos que aparecen ahí, ¿cierto? Sí, estos son tipos de formato, pero ya va. Fíjate que si tú desplazas hacia acá abajo, aquí te van a aparecer más. Sí. ¿Ok? Claro, según la versión de Excel a lo mejor tienes un poco más de formatos o un poco menos, Ah, perfecto. Ya. pero Pero son los básicamente formatos que, o sea, debería usar alguna de las opciones que me da el formato. correcto. Ujú. Ok. Hora, lo mismo. Yo puedo escribir la hora de diversas formas. De hecho, te lo demuestro acá. Puedo escribirte con el formato AM y PM. Por ejemplo, ahorita serían las 8:16 pm. O lo que es lo mismo, las 20:16. ¿Ok? Dependiendo del tipo de formato de hora que yo quiero utilizar. Eso es básicamente la etiqueta de hora. ¿De acuerdo? A mí me aparecen como los tres iguales. Eso quiere decir que es mi versión o según la configuración regional yo tendría más opciones. Sí, por ejemplo, yo voy a cambiar aquí a la. Lo que pasa es que tengo la de Venezuela. Vamos a cambiar aquí a la Chile. Perdón, no tengo Colombia. Me aparecen dos iguales. ¿Por qué dos iguales? Bueno, porque aquí se utilizan, sobre todo utilizamos el formato continuo o formato militar que también llaman, que es Ya, el que son perfecto, de porque 24 horas. acabo de cambiar a España y me aparecen muchos más. Exactamente, porque según el tipo de región, pues te cambia la cantidad de opciones que tenemos. ¿De acuerdo? Ya, sí. Porcentaje. Ajá. A veces el porcentaje es un dolor de cabeza. Empecemos por el principio. ¿Qué es un porcentaje? Es un valor que multiplicamos por 100. Eso es un porcentaje. Por eso se llama por ciento. 100%, 2%, 3%. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo coloco un valor, por ejemplo, voy a colocar 50, y ahora le digo a Excel que esto es un valor de porcentaje, ¿cómo lo hago? Me vengo acá, le doy botón derecho, le digo formato de celda y le digo que esto es un porcentaje. Excel lo que va a hacer es que este 50 me lo va a multiplicar por 100. Fíjate que aquí me Ah, está mostrando la muestra. Me dice, ok, esto es 5000. ¿Ok? Por eso digo, a veces es un dolor de cabeza. Hay que saberlo usar. mm, ¿Cómo lo usamos en este caso? En vez de colocar el 50, lo que vamos a colocar es 0,50. Y ahora sí le decimos que es un porcentaje. Y aquí podemos cambiar los decimales. Si lo quiero sin decimales, por ejemplo, que me muestre el 50%. Y fíjate que ahí me va a colocar la información. También pudiese yo ujú. sencillamente colocar el valor 30 y colocarle el símbolo de por ciento con mi teclado. De la misma manera, Excel va a entender que esto es un porcentaje. Si te das cuenta acá, de una vez lo reconoció. Dice, ok, esto es porcentaje porque me colocaste el valor de por ciento, el símbolo de por Ah, ciento. perfecto. Ujú. ¿Dudas hasta acá?
¿No? Oh, Es mejor ponerlo con el teclado. sí, por eso, sí. Ya. Fracciones. ¿Qué es una fracción? Un octavo, un medio, un tercio. Esos son fracciones. ¿Qué pasa si tú en Excel colocas una fracción? Por ejemplo, voy a colocar un octavo y le voy a dar Enter. Excel entiende que le estoy colocando fecha. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que usualmente Ya. él va a reconocer. Esto es algo que no te he dicho. Excel tiene en su programación un intuitivo que llamamos. El intuitivo es básicamente una inteligencia artificial, muy básica. ¿Ok? Esa inteligencia artificial muchas veces se va a equivocar. Por ejemplo, esta vez se equivocó. Yo quiero colocar un octavo y él me colocó 1 de agosto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues sencillamente cambiar, decirle acá formato de celda, decirle mira, yo quiero acá una fracción. Le doy a aceptar, tengo que volver a colocar el valor y ahora sí me lo respeta como una fracción. ¿De acuerdo? Ya. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Notación científica. ¿Qué es eso? Cuando hay valores muy grandes, o no digamos muy grandes, que tienen muchos caracteres, se inventó, hace mucho tiempo, se inventó una forma de simplificar esas expresiones. Por ejemplo, si yo tengo un 1 seguido de 20 ceros, por decir algo, y le doy Enter, ¿qué va a hacer él? Me va a decir, bueno, mira, esto tiene una notación científica, pues bueno, te voy a colocar toda esa cantidad de ceros que me colocaste, que es 1 por 10 a la 19 en este caso. Esta E significa es eso, 1 por 10 a la 19. Y eso en notación normal lo que significa que es un 1 seguido de 19 ceros. ¿De acuerdo? Sí. También pudiese yo colocarle por lo menos 0,0000000000005 y él me va a decir, ok, esto es 5 por 10 a la menos 19, es decir que tengo 19 ceros por delante del 5. ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta acá? No. Y por último, tenemos mi escritura de texto, que ya la conocemos. ¿Ok? Como tal, cuando yo le coloco texto dentro de mi sección, pues sencillamente él va a entender que es un texto. Tenemos una sección de especiales, ¿ok? Que según la configuración regional voy a tener algún tipo de configuración especial. Déjame quitar esto o pasarme para acá abajo, mejor dicho, para mostrarte acá la especial. ¿Ok? En este caso, para la configuración regional de Chile no me da ninguna, pero también tengo una personalizada. ¿Qué es la personalizada? Ojo, la voy a explicar, pero esto es un poquito más complejo. Sobre todo lo utilizamos en Excel avanzado. ¿Ok? Ujú. Esto es básicamente la forma de notación, como tú la ves acá, de 14,05. Aquí lo estoy colocando de la misma manera, pero utilizando en este caso ceros y una coma. Por ejemplo, aquí vendría 14,2 decimales, que en este caso sería 0,5. Lo que me está colocando con este punto es que esto es un valor con un separador de miles con 3 unidades después. Lo que me está diciendo es, mira, ok, este es igual un valor con un separador de miles con decimales, 2 decimales en este caso. Es decir, acá lo que me está indicando es la forma de expresión de determinado valor utilizando ya sea los decimales o utilizando en este caso los puntos de separación de miles. ¿Me explico? Sí. Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, todo claro. Ok. Fíjate una cosa. Durante todo este proceso de la explicación de las categorías, yo me vine a botón derecho, formato de celda. ¿Ok?
y tenemos acá en mi viñeta de números la categoría. Pero acá, si te das cuenta, tengo lo mismo. Tengo Sí. las mismas categorías que igual las puedo seleccionar Ujú. con estos botones. Y fíjate que aquí está la categoría de porcentual. Ok, Aquí está la como ya, categoría de sí. contabilidad. Sí, fíjate, aquí está el de porcentaje, que es este, que es el símbolo. Este botón que está acá, lo que me dice, bueno, mira, esta es la categoría de contabilidad, donde yo puedo seleccionar el tipo de moneda que voy a usar, es decir, el símbolo de la moneda. Sí. Estos tres ceros, lo que me dice que, bueno, ok, aquí si yo lo utilizo, voy a agregar un separador de miles, el Ujú. punto para separar miles. Y acá, con estos dos botones, lo que hago es aumentar o quitar la Sí. cantidad de decimales que tengo. En este caso, si le doy acá, los aumento y si le doy acá, los reduzco. ¿Preguntas hasta acá? No, todo claro. Ok. Hemos visto hoy toda la parte de la... cómo se llaman todas las partes de mi pantalla de Excel. Hemos visto cómo seleccionar, cómo modificar, cómo introducir información, cómo eliminar información. Hemos visto los tipos de escritura que puedo hacer dentro de Excel, alfabética, alfanumérica y numérica. Hemos visto cómo dar formatos y hemos visto las categorías de escritura. Tengo tipos de escritura y su categoría. Recuerda esto, ¿no? El tipo de escritura es si es alfabética, alfanumérica o numérica. Y la categoría, en este caso, sobre todo afecta a la numérica, es qué tipo de escritura estamos colocando. Si son números, si es moneda, si es contabilidad, si es fecha, si es hora, etc. ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos a dejar por hoy hasta acá. Te prometo que mañana, desde temprano, voy a estar trabajando en el Moodle a ver qué pasó allí, porque no nos deja ver toda la información. La Ujú. corrijo inmediatamente, así ya lo tenga listo, te informo para que te Ya. puedas meter y puedas revisar y puedas ir adelantando desde esa sección, ¿te parece? Sí, sí, para que me avises ahí cuando pueda ya estar habilitada. Claro. Eh, esta grabación que estoy haciendo, porque he grabado todo el proceso de la explicación, eh, la voy a poner disponible también. Te voy a dar un acceso en Moodle para que tú puedas, si quieres repasar todo esto, pues lo puedes hacer por allí, ¿de acuerdo? Sí, excelente. Entonces, bueno, Silvana, que pase feliz noche. Vamos a dejar por hoy hasta acá. Ujú. Y hoy es ¿Y jueves. cuándo sería la próxima clase? Eso es lo que estaba pensando, que no me acuerdo. Será el lunes, ¿te parece? Porque habíamos Sí, dicho lunes, miércoles y viernes. Correcto. sí, sí, como corrimos hoy día y no puedo acceder a la plataforma, yo creo que sería prudente dejarlo para el lunes. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, hermanita, amiga, perdóname, que estaba viendo un mensaje aquí. Perdóname. Bueno, Silvana, Excelente. nos Me vemos el quedo lunes. con todo. Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Yo mañana te prometo voy a estar trabajando ahí en el Moodle y cualquier cosa te estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Que estés bien. Chao. Igual, chao.